acciones que están sucediendo por el contexto al espacio cívico y al espacio humanitario. Hace unos meses somos la detención de trabajadores de la organización humana, una detención arbitraria, y bueno, es un precedente muy peligroso para las organizaciones que están abordando la emergencia humanitaria acá en Venezuela. Así como en el espacio cívico, las que hacemos parte de la sociedad civil, bueno, estamos constantemente sometidas a, bueno, a detenciones, eh, a legales que obligan a que nosotros tengamos que, desde nuestras finanzas y nuestros beneficiarios de los programas y proyectos, lo cual hace bueno, un caldo de cultivo muy fácil para que se incremente la persecución que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo contra venezolanos y venezolanas, ¿no? Ya hasta a este momento hay aproximadamente 5 políticos. No soy probablemente ustedes, compañeros, con esta situación para la vida, y un salario mínimo. Ahora, ¿cuáles? Eso significa que la pues, contexto ya apunta que de $4 el pasaje de autobús o de transporte más o menos que me exprese dólares, pero hace difícil poder hablar de un fin cuando el valor del bolívar. De 2007 dice 610 feminican que se está cometiendo un femicidio cada 4 horas. Otra cosa importantísima de mencionar y que en la movilidad de las personas es que el 80% del parque incluido el del transporte público, se encuentra paralizado. Y bueno, suma a la paralización petrolera y las largas para poder acceder a lo que, bueno, tiene al país bastante paralizado. Al comienzo COVID, digamos, con reducido hasta el hecho de que la movilidad se encuentra muy reducida en respecto a las violencias y lo que está sucediendo con el movimiento feminista, trabajando de los derechos de las mujeres, podemos ver que acontecido ¿no? Pero de marzo acontecieron una serie de denuncias en las redes sociales hacia los intentos de secuestro y abuso en el espacio público. Estas denuncias incrementaron en abril con el surgimiento del movimiento Yo Te Creo, que en 2 semanas alcanzó un registro de 82 de abuso y acoso denunciados a la plataforma, ¿no? Por lo cual estamos ahorita transitando un proceso de revisarnos como sociedad y cómo abordamos contra mujeres y nosotros también estamos en un para sumamente difícil, enfrentamos a violaciones de derechos, masas y mujeres se encuentran con dificultades para métodos anticonceptivos por dinero, a el espacio de cuidarse, de acceder a la salud, y esto, por supuesto, además de toda la emergencia y las dificultades para la vida, tiene consecuencias en la física y de según un reporte de Madres Púrpuras que es reciente, el 48% de mujeres que se llamó Quienes Cuidan las que Cuidan, todas las mujeres insatisfechas de planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos y además estamos embarazándonos más y en un sistema de salud que no nos me ha traído y la parálisis del
bueno, aumento en los cuidados y según una investigación esa y de conducción, dedicando entre 91 horas semanales a las actividades de cuidado. Estas horas van incrementando de acuerdo a la edad de las mujeres. Tienen implicaciones importantísimas en la vida de las a la vuelta a la posterior a la pandemia, para volver a las clases, volver a cotidiano, ¿no? Están teniendo muchísima responsabilidad de cuidado y están, probablemente vayan a quedarse como cabezas de familia. Además de esto, nosotros, que esto tiene, la agencia humanitaria tiene que cuenta la movilidad, digamos, o la movilidad hacia afuera, que es la que llega a países y efectos diferenciados en las mujeres están siendo víctimas de trata. En Mulier del año antepasado se han estimado aproximadamente 672 víctimas de mujeres rescatadas de trata. Esto un poco para sumar. Ahora les quisiera dar la experiencia de más ciudad, tiene ya de 2000. Experiencia es una experiencia nace, se conecta con una experiencia de activismo desde el 2011 que traemos sobre trans. Experiencia de activismo nos ha llevado a tener conclusiones cada vez más complejas que nos hicieron llegar a poder acercarnos a crear este espacio de auditoría ciudadana. Con Más Ciudad para las Mujeres, nosotros Hola, buenas tardes. Bueno, para quienes llegaron recién, mi nombre es Cintia Rizzo, yo coordino Transespacio Urbanismo Feminista. Estamos compartiendo la presentación de así, María y por Luisa. supuesto, María Luisa, disculpa, se cortó de nuevo y se escucha un poquito, por momentos con dificultad. Te vamos a pedir si podés hablar un poquitito más pausadamente, a ver si podemos mejorar eso, porque por momentos algunos podemos seguirte muy bien, pero hay otros que también se les dificulta seguir la conversación. Así que les pedimos a todos un poquito de paciencia. A veces suceden estas cosas en la conectividad y también en estos contextos, pero bueno, también valorar el gran esfuerzo que está haciendo la compañera, que se ha trasladado para poder estar conectada y compartir esta experiencia con nosotras, y ha dedicado su tiempo también a preparar este espacio, ¿no? y esta experiencia. Así que bueno, les pido eso, nada más que tratemos de ser un poquito de pacientes, que ya se va a mejorar, pero bueno, hemos podido escuchar gran parte de lo que nos compartías sobre el contexto en el que están atravesando sí. hoy en cuanto a los servicios, y también en particular el contexto que están viviendo las mujeres, ¿no? Y las distintas situaciones de violencia en el espacio público y cómo se están organizando en torno también a esto que compartías de la experiencia de Yo Te Creo. Ella ahora estaba tratando de Ok, contextualizar un poco cómo es esta situación, ¿no? O sea, cuáles son las violencias que se están viviendo en el espacio público, y cómo es también esta experiencia que está llevando adelante Resonalia desde el activismo, en poder empezar a mapear, ¿no? Estas violencias en el territorio y ver y poder empezar a caracterizarlas. Esto es brevemente, bueno, lo que ella nos pudo compartir hasta ahora. Ahora te vuelvo a dar la palabra y eso, solamente si perfecto. podés ¿Me hablar un poquitito más pausado, a ver si ahí podemos mejorar también la comprensión. Perfecto. ¿Escuchan bien? Sí, sí, María Elisa, adelante. Ok. Bueno, no sé si se logró escuchar acerca de la movilidad de las mujeres dentro del continente, que forma parte de una investigación de las compañeras de Mulier. Si me puedes confirmar eso para seguir la...
Aló. Sí, estabas Ya. diciendo que había un relevamiento de la organización Mulier. Bueno, en el caso de Juliet, ellas hicieron una acción acerca de la moda dentro del continente de las venezolanas y cómo está afectando directamente a las mujeres y niñas. Nos han tenido la cifra de cuántas mujeres cuántas han sido rescatadas de las redes de trata. Van 672 mujeres para el año pasado. Esta inversión de Mulier probablemente noto las eras de Éxodo, si mal no, y que hagan un proyecto que se llama La Mejor Ruta, donde proponen a las mujeres que están con intenciones de emigrar, sería la ruta más segura de emigrar. Si el presente de la experiencia de Más Ciudad para las Mujeres, les quería comentar cómo nosotros este taller, ¿no? Nosotros planteamos, digamos, darle respuesta a la pregunta de si cuando salimos a la calle, cumplir nuestra intención. Es decir, A ver, ahí te volvimos a perder, estaba tratando de contar un poco el relevamiento que llevaban adelante desde Resonalia, ¿no? En desde articulación. el 2011. María Luisa, perdón, se cortó de nuevo. Estaba comentando un poquito lo que venías contando, que esta cuestión en el mapeo, una de las preguntas, ¿no? de la encuesta que llevaban adelante con las mujeres era poder ver si cuando salían, ¿no? al espacio público conseguían cumplir con la intención para la cual habían salido, ¿no? a la calle a realizar determinadas actividades que como vos bien decías, por lo general tienen que ver con los cuidados, ¿no? Sí. Nosotros abordamos taller de la revisión de elementos que organizaciones como el colectivo Punto 6 propone desde hace varios años, que es poder ponerle a las participantes que se hagan preguntas respecto a la proximidad, a la diversidad que ven en el espacio público, representatividad de ellas mismas en el espacio, vitalidad de ese espacio y a la capacidad de autonomía que tener en él. Y la manera en que organizamos este taller es de un recorrido donde hacemos evaluaciones y luego un mapeo de hallazgos y un mapeo prospectivo con herramientas que, bueno, nos permite dejar constancia de los aprendizajes y las necesidades del espacio. Para ese entonces, en 2018, cuando hicimos el primer taller, nos planteamos la idea de congregarnos las mujeres y de que esto que se siente bien cómodo hacer juntas. Un abordaje que luego comprobamos con los testimonios que nos sirvió bastante. Algunos hallazgos que hemos hecho en esta revisión, ya les voy a mostrar algunas fotografías, tienen que acerca de cómo este espacio informal sirve para hablar sobre el feminismo sin los estereotipos, prejuicios que tenemos alrededor de él, quienes militamos en la idea del feminismo o los feminismos, porque permite a través de la observación identificar problemas comunes, cotidianos, que experimentamos por ser mujer y que de otra manera no pudiéramos hablar de ellos con, digamos, un poco más de conciencia. Con este espacio hemos podido promover reflexión del cuerpo y de cómo experimentamos el movimiento y el de habitar, y de cuánto espacio ocupamos y de cuánto espacio estamos dejando de ocupar por miedo o por condicionamientos sociales. Permite también mirar el espacio con lentes de género de una forma mucho más clara, lo que refuerza estas discusiones acerca de lo femenino y su relevancia y actualidad para pensar todo
de la vida de las mujeres y de las personas. Además, he permitido elaborar construcciones grupales sobre el femenino cuidado. Ha sido súper de ver cómo las conversaciones iniciales y finales del taller llevan a una reflexión acerca de cómo nuestros espacios vitales no ofrecen resguardo, no ofrecen amabilidad, bueno, asociadas a femenino. Y es una de las intenciones principales del taller, ha sido la construcción de capacidades para la Contraloría Ciudadana y cómo esta construcción de capacidades podría aportar al involucramiento ciudadano en el caso de una transición democrática. Nosotros consideramos, a pesar de la situación, es bastante complicada para el ejercicio de las libertades individuales y grupales, poder ofrecer estos espacios pequeños de reflexión apuntan a construir ciudadanías muchísimo más despiertas sí, despiertas. También esto nos ha ayudado a poder plantearnos en colectivo los retos que hay para las poblaciones urbanas en el futuro, especialmente para Latinoamérica, y las consecuencias, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de la migración de zonas menos urbanas, menos urbanizadas a las grandes ciudades a causa de la emergencia humanitaria para buscar mejores servicios. Y sumamente importante ha sido la interseccionalidad como un valor para el taller, que ha permitido que mujeres puedan contrastar experiencias en el espacio urbano que además han sufrido transformación y poder estas mujeres ser de esa persona. Para finalizar, quería compartir testimonios que recopilé de las iteraciones que tienen con, bueno, la importancia de tener estos espacios exclusivos porque nos permite hablar en ley en confianza. Esto es cosa que bueno, hemos identificado las feministas desde hace muchísimo tiempo. La importancia de abrir los ojos con esta perspectiva analítica a los grupos para que puedan abordar el espacio público. La capacidad que tiene es poder hacer sentir seguras a las mujeres, aunque sea después de habernos acompañado, y cómo la movilidad, digamos, a pie puede cambiarse a raíz de poder conocer un poco más íntimamente los espacios. Quería compartir la experiencia de Joana, quien fue participante del primer taller de Más Ciudad para las Mujeres. Joana está ahorita comenzando un proyecto propio aquí en Venezuela, sería el segundo de este tipo, para organizar una serie de comercios que den resguardo a mujeres en una zona más Sabana Grande, mujeres están siendo víctimas de acoso. Este se llama Calles Moradas y les invito a poder ver los logros que están alcanzando allí. Y para finalizar, algunas fotos de la experiencia, parte de los mapeos que hacemos y de cómo las participantes intervienen, identificar espacios de riesgo, espacios que ser más arbolados, espacios para niños, para las niñas, espacios también donde tenemos más seguros y donde nos sentimos en más poder. Una cosa importante que identificamos en el taller fue que uno de los talleres fue que en Caracas hay zonas donde usualmente se conoce como zona rosa, digamos. La comunidad LGBTI hace mucha vida en ese lugar. Y cuando hicimos un recorrido de eso, nos encontramos la total invisibilidad de la comunidad LGBTI, los espacios que están totalmente homogéneos. El único símbolo de que esos espacios son ocupados por personas de la comunidad LGBT, pues una pluma representativa de lo que sucede ahí, ¿no? De los gays que se reúnen. Y nos preguntamos cómo eso que sucede ahí desde hace tiempo no es ni siquiera reconocido para estas personas que aún experimentan violencias ahí. Bueno,
Esto ha sido más o menos la enseñanza para las mujeres. Nos encanta haber podido compartir esto con ustedes y gracias muchísimas por su paciencia. Muchas gracias, Mario Elisa, a vos. Ahí había varios comentarios de la presentación y algunas consultas que las vamos recabando para después. Bueno, es bien interesante, ¿no? Poder dialogar con los mapeos, o sea, los mapeos que se hacen en los espacios públicos, ¿no? De las violencias que percibimos y que muchas veces las transitamos en el cuerpo, ¿no? Las mujeres en la ciudad y como bien también decía otra compañera, en el espacio privado, ¿no? Que muchas veces decimos que son un continuum, como dice Ana Falú, entre el espacio privado y el espacio público, porque son producto del sistema patriarcal que vivimos, ¿no? Y que habitamos. Entonces es muy interesante también poder ver cómo esta práctica, ¿no? que nació también de la red de Mujer y Hábitat, para también reconocer los recorridos históricos que vienen haciendo muchas compañeras, ¿no? En los territorios de hace muchos años, desde los feminismos y de mirar el territorio desde esta mirada, se van multiplicando, ¿no? En otros espacios, en otros países, en otras regiones, y desde ahí podemos ir también conociendo cómo vivencian, ¿no? Las mujeres en el territorio, encontrando muchas veces muchos cruces, ¿no? O sea que todas muchas veces vivimos los mismos miedos y los mismos temores o las mismas violencias en nuestros cuerpos, a pesar de que estamos en distintas regiones geográficas, pero también, bueno, algunas otras cuestiones particulares, ¿no? De cada contexto, como nos compartía María Luisa. Muchísimas gracias por la presentación. No podemos darte un aplauso, pero porque estamos así en la virtualidad. Pero bueno, un aplauso desde aquí y gracias por tu tiempo y tu compartida y la paciencia. Y bueno, vamos a darle, después voy a leer y voy al momento de preguntas a recoger lo que fueron compartiendo en el chat, pero vamos a darle ahora la palabra a Natalia Quiñones, que está por allí. Una aclaración, Natalia es del Salvador, no es colombiana. Yo tenía ahí mal el dato, siempre pensé que era colombiana, pero ella reside hace más de un año en Colombia, pero es salvadoreña. Y como les compartía anteriormente, ella hace muchísimos años que vivió en El Salvador y que trabajaba en una organización que es Fundasal, formando parte del movimiento cooperativista de acceso a la vivienda en Centroamérica. Ella estudió economía y una maestría en desarrollo territorial. También es integrante de la cooperativa de vivienda La Comuna del Salvador y es militante de la colectiva Ni Una Menos del Salvador. Así que bueno, Natalia nos va a compartir un poquito ahora esta experiencia que sale, ¿no? del espacio público que estábamos mirando y problematizando con María Luisa y se mete un poco más en esto del espacio privado, si es que podemos pensar estos espacios como tan dicotómicos, ¿no? Que creo que no lo son, que están todo el tiempo en relación, como hemos dialogado en nuestros seminarios y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y bueno, y cómo es la lucha, ¿no es cierto?, de las mujeres por acceder a la vivienda. Nati, si estás por allí, ahí estamos. Hola, buenas tardes a todos y todas, a todos. Gracias, Cintia, por coordinar el espacio y gracias a todos por destinar un poco de tiempo para compartir. Me había comentado Cintia que ella quería pues como que compartiéramos un poco de reflexiones o elementos sobre los contextos en los que estamos viviendo. Pues yo me trato de mantener como conectada con lo que pasa en El Salvador, pero tampoco puedo estar completamente desconectada ni descontextualizada de lo que está pasando acá en Colombia, sobre todo porque estoy viviendo en Cali, que es una de las ciudades que ha sido como más afectadas por el tema del paro. Y no en el sentido de que el paro ha sido la raíz de la afectación, sino a raíz de la respuesta del Estado ante la protesta social que se ha suscitado en el marco del paro.
Hay cosas como un poco comunes que comparten ambos contextos, pero bueno, me imagino que ustedes estarán bien enteradas de lo que está pasando acá. Hay todo un contexto prácticamente de cero respeto a la democracia y al derecho a la protesta social, una respuesta de represión policial ante todas las movilizaciones que se han venido dando. Ya mañana se cumple un mes. Y en ese marco, digamos que ha sido muy cruel, muy criminal el accionar y verlo eso en cifras tan grandes de violaciones a derechos humanos que se han venido cometiendo, sobre todo por parte o responsabilidad del accionar de la fuerza pública. En este marco, cabría pues mencionar que los cuerpos feminizados suelen ser, y acá se ha demostrado, retomados como botín de guerra, sobre todo en la sociedad colombiana, que tiene un contexto tan guerrerista, que por lo menos hasta ahorita, según entiendo en la historia reciente, sobre todo después bueno, antes y después de la firma de los acuerdos de paz, era un tema que se vivía más a flor de piel en el campo, pero ahora está llegando cada vez más, de manera más gradual, a las ciudades. Entonces, en este caso, pues, obviamente los cuerpos feminizados no son, digamos, el porcentaje mayoritario de los cuerpos que han sido violentados, pero sí hay especificidades de las agresiones que sufren en el marco de la represión policial que se está viviendo actualmente. Y sí cabe rescatar acá el simbolismo que tiene eso, ¿no? Respecto a la recuperación del control o el ejercicio de control de estas instituciones sobre los cuerpos de las mujeres para amedrentar, para prácticamente, como compartía una compañera después de contar su testimonio, dejarlo a uno sin alma, ¿no? O sea, sin cortarle todos los ánimos para poder reivindicar cualquier tipo de agencia o derecho sobre el cual se busca luchar. Pero al mismo tiempo también quisiera destacar algunas facetas como un poco más esperanzadoras, ¿no? Que es que en el marco de la movilización también, al menos acá en Cali, que es lo que yo he podido ver como más de cerca, es la activación de un montón de redes comunitarias y de subsistencia barrial que se han mantenido vigentes incluso hasta el día de hoy y que se han conocido como los puntos de resistencia. En estos puntos de resistencia, pues lo que se ha mantenido vivo, vigente o vivificante, por decirlo de alguna manera, son no solo las dinámicas de artistas, de defensores de derechos humanos, sino también las comunidades mismas respaldando a las personas, a los protestantes, a los manifestantes, que son en su mayoría pues hombres, la gente de la primera línea que le dicen, pero el rol de las mujeres igual, aunque no sale como en las fotos todo el tiempo de la gente de primera línea, y eso que han salido mamás a respaldar a las primeras líneas, al menos en Bogotá, pues igual están en esas retaguardias que garantizan el cuidado, el resguardo, la vigilancia, la subsistencia alimentaria de todos los que están poniendo la cara y poniendo el cuerpo desde la primera línea, todos los días. Entonces sí creo que es importante destacar esto porque pues el rol de las mujeres nunca es, digamos, neutral, ¿verdad? Y pues me imagino que se entenderán y estarán bastante ampliadas o explayadas las diferentes reivindicaciones que se tienen por parte del pueblo colombiano, que son además muchas de ellas históricas, ¿no? Luchas históricas que son basadas muchas veces en una serie de incumplimientos históricos de los acuerdos del Estado con la misma sociedad y con otros actores también importantes como el campesinado, las comunidades afro, las comunidades indígenas, etc. Pero sí hay que destacar acá que también se mantiene vigente como una reivindicación que es importante, que es el tema de la reforma policial, pensarse el tema del accionar de esta institución de una manera distinta y que de alguna manera creo que los movimientos feministas pues
tienen una perspectiva interesante para aportar, ¿verdad? Debido un poco a repensarse esta institucionalidad tan patriarcal y tan violenta como lo es la policía y el ejército, al final la fuerza pública. No me quisiera tampoco meter en tanto detalle respecto a El Salvador porque hay algunas cosas que se le parecen y porque tengo ya varios años de no vivir allá, pero me trato de mantener conectada. Pero yo diría que el contexto colombiano, al menos a nivel personal, me está enseñando como muchos elementos como que auguran un poco lo que se puede llegar a desarrollar o a concretizar más adelante en unos años en el contexto salvadoreño. Venimos antes de Bukele de 10 años de contar con una gestión gubernamental que tendrá sus dificultades, ¿no? Para hacer calzar las políticas públicas o el ejercicio de la gestión pública y el avance de las instituciones democráticas, etcétera, con las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales allá en El Salvador. Y por eso fue también como una serie de relaciones muy complejas, ¿no? Por parte de ciertas organizaciones hay desgaste, hay fragmentaciones, hay separaciones y otras con las que las relaciones con el partido que estaba en el gobierno, que es el Frente, que es el único partido de izquierda de El Salvador, se pudieron fortalecer. Pero hay otra serie de agendas y entre ellas muchos puntos de agenda feminista que hay que decirlo, también han provenido de agendas de la cooperación internacional, ¿no? Pero que sí reivindican derechos importantes para las mujeres que no pudieron avanzar. Aún así, pues ante un cambio de régimen en este momento en el que evidentemente pues el populismo pues ha sido como una de las características como más palpables de la gestión de Bukele. Progresivamente hemos visto o confirmado con mayor temor el gesto autoritario con el que se caracteriza su forma de gobernar y sí, digamos, vamos viendo como bastantes señales de que eso se puede llegar a convertir en una dictadura. En una dictadura, al menos en la forma como contemporánea en la que hemos visto que toma forma en los contextos latinoamericanos. Y es que la separación de poderes es nula, la capacidad de la sociedad civil para ejercer un contrapeso es también acallada, perseguida, constantemente difamada, castigada, agredida por parte de los actores que están dentro del oficialismo, que le llamamos al momento. Entonces, lo que venimos desarrollando es tratando de aprender a tener mejores mecanismos de autocuidado y a repensar también las estrategias de incidencia, porque ante un Estado que no escucha, y eso pues se ha visto como de manera muy evidente, al menos en el caso colombiano, un Estado que no escucha, que te violenta, que te reprime, que te promete y luego te vuelve a incumplir, con el que no se puede básicamente confiar ni establecer una concertación de mínimos de garantías para ejercer cualquier derecho, pues eso, hay que un poco ir repensando las formas en las que veníamos como movimientos feministas desarrollando pues la incidencia a favor de diferentes puntos de agenda, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo por acá para un poco adentrarnos en el tema que nos convoca y no tomarme tanto tiempo, sino quizás como trazarnos una discusión y que podamos pues aprovechar este espacio para eso, para preguntas que nos surjan y demás. Entonces, bueno, no sé si puedo compartir en este momento. Ustedes me confirman si la presentación se ve. Sí, genial, Nati. Listo. Bueno, Cintia también me convocó, digamos, a este espacio por el tema de que, como ella ya les explicaba, yo trabajé con cooperativas de vivienda por 6 años cuando vivía en El Salvador y también estaba conectada con las redes y federaciones de cooperativas de vivienda de Centroamérica y de alguna manera también
con las de Latinoamérica. Entiendo que este espacio también convoca a muchas personas que son de Argentina, entonces me imagino que el término cooperativa de vivienda no es ajeno. Igual voy a aclarar un poco sobre qué tipo de cooperativismo de vivienda es el que se ha desarrollado en la experiencia de El Salvador y de Centroamérica también, para que estemos un poco más claros. Primero un poco para contextualizar la situación de vivienda y algunos aspectos diferenciales. En El Salvador, muy concretamente, ahí le dejé el 2013, pero hay otras cifras que están como más actualizadas de manera más reciente. Pues así como ocurre en toda Latinoamérica, casi de manera muy general, que la inversión pública y privada, privada en vivienda es prácticamente nula. Es una de las prioridades quizás en el último lugar de los presupuestos estatales. Y pues al momento en El Salvador no supera ni siquiera el 1% de lo que se produce, de la dinámica productiva. Esto obviamente deja completamente invisibilizado todo ese sector informal y todos esos esfuerzos de autoconstrucción que la gente igualmente desarrolla, porque la gente igual no vive ni debajo de un árbol ni en el aire, sino que vive efectivamente en algún sitio y se agencia de cualquier cosa que encuentre para hacerse de algún tipo de vivienda, refugio o resguardo. El tema es que acá, pues en El Salvador, han habido restricciones históricas para acceder a suelo habitable y a vivienda como bien patrimonial, porque ese es como el dato que más se tiene a la mano, ¿cierto? La vivienda adecuada obviamente todavía tiene como una serie de restricciones todavía más profundas y más multidimensionales, pero solo el tema de vivienda como bien patrimonial tiene una serie de limitantes muy concretas que en términos de, por lo menos entre hombres y mujeres, la diferencia, aunque sea, digamos, en términos de cifras mejorado, aún así, en términos de tenencia de bienes patrimoniales como vivienda y suelo, se tiene que el 60% de los tenientes son hombres, y mientras que solo el 40% son mujeres. Y esto obviamente no se corresponde en ninguna proporción con las proporciones poblacionales que hay entre los dos géneros. Comentarles también que pues el déficit, al menos urbano, porque no se tienen como datos amplios acerca del tema rural ni a nivel nacional, no hay datos muy actualizados al respecto. El déficit urbano cuantitativo, si bien se toma como una cifra que ronda el 8% y el cuantitativo pues obviamente es más elevado, llegando a afectar a casi un 40% de los hogares en El Salvador. Igual lo que nosotros hemos podido comprobar en territorio es que hay una muy desconectada correspondencia de estas cifras con la realidad del territorio, porque la realidad del territorio no alcanza ni siquiera a medir, a percibir, a captar, a medir, a tener en cuenta ni a visibilizar la realidad de vivienda de muchos barrios que se consideran pues en la informalidad, muchos otros en la categoría de ilegalidad por el tema de ser como ocupaciones de suelo, pues al márgenes de las ciudades o incluso en las áreas rurales. Introducir acá también el tema de que la precariedad económica entre hombres y mujeres, pues coloca en mucha mayor desventaja a las mujeres en el caso de El Salvador, porque se cuenta con, al menos con las cifras más recientes, con que las mujeres estamos ganando, y esto que es una cifra muy cuestionada también, al menos un 13% menos de ingresos que los hombres a nivel nacional, y esto a nivel de las ciudades es todavía, la brecha es todavía mayor, puesto que estamos percibiendo 17% menos de ingresos que los hombres en las áreas urbanas. Quería destacar acá también, no sé si se ve porque tengo acá una ventanita abierta,
el hecho de que recientemente también se desarrollaron algunos datos sobre el tiempo que destinan las mujeres y los hombres de manera diferencial al tema de los cuidados dentro de la vivienda. Y acá pues destacar pues lo que se pudo identificar, que es que las mujeres generalmente dedican 5 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados a todos los miembros del hogar, mientras que los hombres dedican solamente 2 horas. Y pues con las limitantes que esto conlleva para muchas cosas que seguramente todas tienen muy claro, que es pues la posibilidad de desarrollarnos en muchos otros planos, pues las limitaciones de tiempo están mucho más constreñidas y las cargas de trabajo muy por debajo reconocidas, ¿no? Acá se me ocurría posicionar este tema, el tema del cuidado, porque pues obviamente la vivienda es un lugar estratégico para resignificar la vida cotidiana de las mujeres, precisamente por este tema de los cuidados, ¿no? Y como dice pues una compañera en este artículo que estaba leyendo, es que nosotras habitamos la vivienda y la ciudad, es decir, todo territorio lo hacemos de manera diferencial y desigual. Sin embargo, la vivienda tiene una importancia, digamos, fundamental por eso, por ser como uno de los territorios como primigenios en donde se reproduce casi que toda la dinámica de vida de no solo las mujeres, sino todos los miembros de una familia. Bueno, ante este panorama como de mucha precariedad habitacional, económica y con los diferenciales que pueden haber entre hombres y mujeres, llega la alternativa cooperativa a El Salvador y bueno, a toda Centroamérica como una opción organizativa para los sectores sin techo, ¿verdad? Su objetivo primordial en el momento en el que se compartió, se hicieron intercambios y se plantearon proyectos para formar a la gente en esta opción de organización cooperativa, porque pues el modelo de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua que se empezó como a replicar en El Salvador y en Centroamérica no tenía tampoco como un asidero legal per se, al llegar a estos países, a estas realidades, sino que tuvo que acoplarse a lo que había y luego si tuvo que haber cambios, pues eso todavía está o en construcción o se ha tenido que gestar a partir de la movilización de las cooperativas de vivienda. Pues porque básicamente su objetivo no es producir viviendas para el mercado, sino viviendas para que la gente viva en ellas y bajo la perspectiva de que la vivienda es un derecho humano. Y no cualquier vivienda, sino la vivienda adecuada. Entonces, acá se introducen como pilares fundamentales del modelo, algunos que si ustedes ya conocen sobre la experiencia de FUPAM, Venida de Uruguay y más, pues sabrán que esto trata de promover la gesta de las viviendas cooperativas bajo los principios de la autogestión, la ayuda mutua, con el apoyo de asistentes técnicos que puedan facilitar herramientas a la gente para que la gente efectivamente pueda llevar la dirigencia y la construcción de su proyecto, y también salvaguardando la propiedad o la tenencia de las viviendas para las personas que habitan en ellas bajo la figura de la propiedad colectiva, ¿verdad? Que más allá que solo una figura de tenencia legal que puede reconocerse o no en los marcos legales, también es una forma de pensar, ¿no? De pensar los proyectos cooperativos. En El Salvador, pues actualmente no alcanzamos, yo creo que en ningún país de Centroamérica no alcanzamos la dimensión descomunal que tiene el movimiento cooperativo de vivienda como lo tiene Uruguay por diversos factores, diversas razones. Actualmente son 23 cooperativas de vivienda las constituidas, hay muchas que se han pues disuelto en el camino, entonces no ha estado exento de dificultades este trayecto, pero digamos que al menos hasta ahora son casi 1000 hogares los que estarían tratando de impulsar a través de la herramienta cooperativa el ideal de sus proyectos de vivienda y llevarlos a cabo. Muchas ya están construidas, algunas en áreas rurales, otras en áreas urbanas. Ciertamente la alternativa ha funcionado mucho mejor
digamos, ha proliferado más en los contextos urbanos que en los rurales. Sin embargo, eso, pues comentarles cómo estamos hasta ahorita. Cada país centroamericano tiene su federación de cooperativas de vivienda y estas también se aglutinan en una coordinadora de tercer orden, que es la Coordinadora Centroamericana de la Vivienda Solidaria. Creo que me estoy demorando mucho, así que voy a ir como un poco más rápido para que tengamos más tiempo para las preguntas. Y bueno, muy en concreto sobre la participación o la presencia de las mujeres en las cooperativas de vivienda, sí quisiera como perfilarlas o describirles un poquito a la generalidad de las compañeras con las que trabajé y conocí y más. El perfil de las mujeres cooperativistas es que es bien curioso que las cooperativas de vivienda, a diferencia de otras organizaciones cooperativas en El Salvador, sí aglutinan una buena mayoría de mujeres. Es decir, que entre los miembros, las miembros de las cooperativas de vivienda en específico, son su mayoría mujeres, a diferencia de otros tipos de cooperativas como agraria, por ejemplo. En las cooperativas agrarias son en su mayoría hombres. Y aquí es clave una distinción que discutimos mucho con otros compañeros de trabajo, y es que cuando se trata de dinero, sí, van los hombres. Cuando se trata de cosas que sostienen la vida, sí, las mujeres, porque aquí hay una hay una discusión que es muy interesante al interno de los hogares de las mujeres que participan en las cooperativas. Y es que se les cuestiona mucho a qué van a ir a hacer, a perder el tiempo, que dejan de atender a los hijos y no sé qué y tal, tal, tal. Pero como se trata de la vivienda y se trata de un tema de que pues les interesa más a las mujeres, es una cuestión de mujeres, listo, que vayan las mujeres. El tema es que igual, o sea, en todo espacio mixto, porque estos son espacios mixtos, a pesar de que haya mayoría de mujeres, siempre hay dinámicas, pues, patriarcales, ¿no? Que en el marco de los procesos de ya cuando hay que discutir y tomar decisiones importantes para la dirigencia de una cooperativa, las mujeres suelen quedarse calladas en la retaguardia, tener miedo de asumir responsabilidades. Y lo que hemos visto en el caso de las cooperativas de vivienda es que de igual forma, pues con todo y sus procesos de aprendizaje y sus discusiones y todo, las mujeres sí han desarrollado muchas capacidades y vencido miedos al final para asumir puestos de dirección, y no solo en puestos de dirección en las cooperativas, sino como ven ahí una foto de la compañera Blanca, en las federaciones que ya se sientan a dialogar en los espacios con las instituciones de vivienda o las instituciones estatales respectivas. Entonces sí hay una correspondencia, y esto creo que es importante destacarlo, no numéricamente proporcional, pero sí importante de destacar que al menos el 50 o el 60% de mujeres se están desarrollando en los puestos de dirección de estas estructuras cooperativas. Estas mujeres, como les comentaba, en su mayoría son cabeza de hogar. Entonces, ¿Qué es el sábado, Alberto? ¿Hola? Sí, el sábado de la mañana. Hola, parece que alguien está con O el sea, si audio querés, hija, prendido. Qué pena. Creí A ver. que estaba diciendo algo. Bueno, Ahí ya está. casi termino. Perdón, Nati. Tranquilo. En su mayoría son cabeza de hogar, y esto lo que implica son a veces dobles y hasta triples jornadas de trabajo a su cargo, porque son mujeres que tienen que obtener un ingreso de alguna forma, tienen que salir a trabajar, tienen que responder por la subsistencia de sus hijos o miembros de los que dependen de los ingresos de ellas, del trabajo de ellas, y además son mujeres con cargos en las cooperativas. Entonces es una multiplicación de jornadas de trabajo que es también poco visibilizada en el esfuerzo que las mujeres hacen dentro de las mismas cooperativas. Y recalcar que para muchas la única fuente de ingresos de ellas es el sector informal. Es decir, que prestaciones de salud, prestaciones de carácter pues pensional o de seguridad social no hay. Garantías para el desempleo,
garantías para sus hijos incluso, tampoco hay. Entonces, y esto es por igual, pero sobre todo más presente en las áreas urbanas y periurbanas. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado la participación de las mujeres en los ámbitos, en los diferentes ámbitos y procesos cooperativos? Destacar que ha sido siempre desde el momento en el que se forma la cooperativa, que parte desde que las mujeres empiezan como a asumir roles, que empiezan a sumar a sus amigas y a sus conocidas para que vayan formando parte de la cooperativa y tal, hasta la convivencia. Y esto pasa por, ustedes lo conocerán de otras experiencias constructivas de vivienda, que digamos que recurren al tema de la ayuda mutua para llevar a cabo los proyectos, y es que las mujeres también se involucran no solo en el diseño y en soñar el proyecto final de vivienda, sino también en el proceso de construcción, en el proceso de vigilancia, de fiscalización del proyecto. Sí, perdón. No, otra vez les pedimos por favor que dejen sus audios No. apagados. Perdón, es que si Yo alguien los quiere trato de hablar, pues puede desactivar, pero hacerlo. bueno. Listo. Y también, pues, lo que decimos también como en muchas cooperativas es que la vivienda o, digamos, el proyecto cooperativo no se acaba cuando te entregan la vivienda, sino que ahí empieza apenas todo, porque luego de eso hay que permanecer ahí y hay que darle una nueva vitalidad a la cooperativa en términos de la convivencia comunitaria, porque al final ese es un poco el ideal de soñar la vivienda cooperativa, y ya lo vamos como un poco a ejemplificar ahí a partir de unos testimonios que hemos extraído de unas entrevistas con algunas compañeras. Entonces, ¿qué es lo que nos dejan los varios aprendizajes de las compañeras? Y es que hay mucha experiencia, mucha vivencia de empoderamiento. Yo lo dejo siempre como en comillas porque tengo como mis reservas respecto a cómo podemos entender este término, el del empoderamiento, porque a veces se entiende muy a nivel individual, y es que aquí precisamente, a pesar de destacarlas y que son muy importantes las historias individuales, este es un proceso de empoderamiento verdaderamente colectivo, porque no pasa si no es por el colectivo. Y es a partir de eso que se han generado liderazgos clave en los procesos. Yo quisiera destacar quizás como un punto más adelante de que esto, yo remarco que son liderazgos clave porque hay mujeres que han pasado luchando por la vivienda y sin verla todavía 10, 12, 15 años. Y hay compañeras que incluso han fallecido en el proceso. Entonces, el proceso de espera, el proceso de no tener nada claro, el proceso de que no haya una ley ni un fondo de vivienda que te garantice que de aquí a 3 años vas a poder acceder a alguna posibilidad remota de tener en tu futuro cercano la posibilidad de desarrollar el proyecto cooperativo, es muy fuerte y muy desanimante. Y hay mucha gente que, pues sí, deserta. Pero el hecho de que haya muchos liderazgos clave en esto, que son mujeres, es porque se espera. A veces ni yo misma la entiendo, pero solo la puedo entender cuando escucho los testimonios de las compañeras cuando dicen es que no tengo otra alternativa de vivienda adecuada y esto es lo único que hay. Entonces, bueno, otro aspecto que me gustaría destacar de la participación de las mujeres en estos procesos es que hay algunas expresiones muy tangibles de cómo le dan versatilidad a los proyectos cooperativos. Y es que como no solo se piensa en la vivienda, sino que también se piensa en otros espacios, pues es bien destacable. Por ejemplo, aquí hay una fotito un poco de mala calidad de una compañera que se llama Adriana, de una cooperativa en el centro de la ciudad de San Salvador, que ella estuvo asistiendo con nosotros en unos proyectos de capacitación para huertas urbanas, y pues ella empezó a transformar en una huerta urbana todo espacio verde que se le cruzara en su cooperativa. Entonces, es muy interesante cómo esto se ha visto. Yo quiero pensar que es casualidad, pero quizás no lo es, que son las mujeres las que han impulsado las iniciativas de transformar los espacios en función de otras cosas que no sea solo
la vivienda y un fin único, sino que para satisfacer múltiples necesidades que van surgiendo dentro de las mismas comunidades en las que ellas habitan. Como les decía, algunos testimonios, los voy a leer muy rápidamente. Nos comentaba una compañera de una de las cooperativas que no ha terminado, que no ha logrado todavía construir. Es que el sueño de uno como mamá, y como tengo una hija de 21 años, es tener su casa digna para que los hijos no anden en mesones. Mesones allá son como piezas de grandes casas que se han ido como partiendo y segmentando, y en cuartos que se supone que son para una persona o dos, viven familias enteras. Entonces, estos se subarriendan y eso es un mesón. Entiendo que es como una tipología de vivienda también muy, muy común en Latinoamérica, pero tiene diferentes nombres. Y que no me le digan, te voy a quitar el agua, la luz, o porque no la paguen, me quitaron el agua o la luz y viceversa. O que no me den permiso de lavar en el lavadero, porque también existe el egoísmo en esos lugares. Y la cooperativa es para eso, para fortalecernos en que somos familia, y su familia es que si me duele a mí, le duele al otro. Lo que le duele al otro le duele, lo que al otro le duele, me duele a mí. Y nos comparte la misma compañera Adriana, después de años de estar en la lucha, porque pues su cooperativa es un caso particular en la que la convivencia ha sido en especial muy dura de sostener, y ella nos cuenta pues que sí ha costado, pero el modelo es muy bonito. Yo les digo, si a mí me gusta el modelo, lo único es que hay quienes no es que no lo entiendan, sino que tienen aquello, ¿verdad? De que solo cambiaron de paredes, no cambiaron de vida, no cambiaron de mentalidad. O sea, siempre existe el yo, no entendieron que era el proyecto colectivo. Y el proyecto colectivo es qué le duele al vecino, o sea, qué necesidad tiene. A raíz de esto, como reflexiones finales y más bien como preguntas que yo todavía me hago y que no cierro ni a partir de diferentes pues, lecturas académicas que uno le pueda hacer al tema, que francamente pues tampoco es como que me haya metido mucho en el tema desde lo académico, sí, pero ha sido parte de la curiosidad que he tratado de desarrollarle. En especial pues, para esta ponencia, y es que el potencial de la herramienta de la organización colectiva para desarrollar capacidades, solventar necesidades para la reproducción de la vida y ejercer agencias colectivas es dentro de la figura cooperativa de vivienda, al menos como se ha desarrollado en El Salvador, es claro, o sea, es un potencial que está ahí porque todas las mujeres que han pasado por ahí han pasado casi que por procesos idénticos, y todas las comunidades que han pasado por ahí también. También me llama la atención el tema de conceptualizar la vivienda como el territorio base de los cuidados, porque a veces me pregunto si el hecho de que la vivienda sea conceptualizada de esta manera no será como el factor clave que sostiene a las mujeres en esta lucha que a veces parece eterna, no tiene fin, no hay otras alternativas, no se mira como una solución cercana al tema, y es aquí también donde a veces creo que quienes impulsamos desde lo técnico o apoyamos desde lo técnico estos procesos tenemos que cuestionarnos también en qué formas también estamos apoyando, porque es una lucha que desgasta mucho, ¿no? Pero el hecho de que, a mí me parece muy curioso eso, de que sean tantas mujeres que le meten a la lucha por la vivienda y sean tan pocos hombres los que se meten a ella, me parece muy, muy curioso. Entonces es como literal, por ser la vivienda un eje de cuidado de supervivencia, no sé si de supervivencia, pero de reproducción de la vida fundamental en nuestros territorios, pues es que son las mujeres las que están como al pie del cañón en esto. También otra pregunta que me lanzaba es que cómo ha soñado la vivienda y el hábitat, cómo se ha soñado la vivienda y el hábitat en las cooperativas de vivienda desde la perspectiva feminista. Y es aquí donde nuevamente
y no digo desde la perspectiva de las mujeres, porque también esta es una perspectiva discutida con hombres, discutida con otros hombres y discutida en el seno de los hogares y discutida con los hijos y discutida con, o sea, no hay mujeres dentro de los sectores populares que se puedan completamente desmarcar y aislar de todo ese marco. Entonces, pero sí pienso que desde una perspectiva feminista sí cabe dimensionarlo, porque se trata, al menos en estas experiencias cooperativas, de muchos espacios comunes que están floreciendo, de disfrute familiar, para el cuidado y la subsistencia colectiva, como huertas, emprendimientos colectivos, la multifuncionalidad que pueden adquirir todos estos espacios, me parece muy interesante, y que, porque definitivamente en otros proyectos, bajo otra perspectiva, no se desarrolla, al menos que sean complejos residenciales de lujo. Y ni aún así, pues la gente se los toma a nivel individual, no se los toma como a nivel comunitario. Sin embargo, aquí sí quisiera como hacer una crítica un poco a cómo se ha desarrollado la experiencia hasta ahorita, y es que las cooperativas de vivienda no pueden seguir siendo islas. Nos pasa mucho en El Salvador que el espacio, el territorio de la cooperativa de vivienda y de sus dinámicas incluso, porque no solo hablamos del espacio, sino también de las relaciones, ¿no?, cooperativas, entre cooperativas y con otras comunidades circundantes y más, no pueden consolidarse como islas. Y esto es una crítica que nos ha costado sortear, en específico por el contexto de seguridad en El Salvador, que está muy demarcado por las dinámicas de control territorial de las pandillas, por ejemplo. Sin embargo, ahí es donde es muy relevante el tema de preguntarse cómo, en el caso de El Salvador, podemos comenzar a pensar desde las cooperativas de vivienda en la reivindicación no solo del derecho a la vivienda, sino el tema del derecho a la ciudad. Cómo creamos como un poco, cómo somos parte de una dinámica de gesta de ciudades un poco más, pensada desde una perspectiva feminista, colectiva, comunitaria, como se le quiera llamar. Y una de las experiencias que me ha parecido como que más va caminando en sus propios pasos en ese sentido es una cooperativa de vivienda en El Salvador que está ubicada en el área periurbana de una ciudad costera que queda muy cerca de la playa. Y efectivamente ellos desde que se instalaron ahí, al principio tuvieron una dinámica de cerrarse por seguridad. Y el espacio seguro era solo donde estaba o habitaba la cooperativa. Sin embargo, después eso se replanteó al interno de la misma cooperativa, de sus asambleas comunitarias, y empezaron a decir, no, pues el tema del agua es común a toda esta comunidad, con la que sí o sí tenemos que vernos la cara cuando vamos a salir a nuestros trabajos o a dejar a los niños al colegio. Entonces no podemos demarcarnos de la dinámica ciudad, porque pues eso sería incluso un autosuicidio, ¿no?, de alguna forma, y respecto a muchos derechos que constantemente estamos viendo y analizando desde las perspectivas feministas, que a las mujeres nos viene, o sea, se nos restringen no solo desde la planificación, sino también desde habitarlos y vivirlos, porque pues efectivamente se nos castiga, se nos restringe, se nos desmotiva para hacer uso del espacio público. Y pues si bien la cooperativa en algunos momentos puede representar una sola casa, un solo hogar para las mujeres, pues también hay que un poco pensar cómo esto se va ampliando y abriendo. Ya lo voy a dejar por acá. Gracias. Muchas gracias, Natalia, súper interesante la experiencia. También, nada, yo venía pensando, con Natalia nos conocimos justamente trabajando en experiencias similares, ¿no? Creo que fue el primer encuentro en el Foro Social Mundial y bueno, ahí empezamos también a tejer redes y bueno, y compartimos también muchas de estas reflexiones que ella trae en torno al caminar, ¿no?, de las mujeres para acceder al territorio, a la vivienda. A mí se me ocurrían ya algunas preguntas para ambas participantes, pero bueno, dejamos también, voy a ir leyendo algunos de los comentarios y si quieren también ahí
ir plasmando alguna pregunta para alguna de las participantes. Abrimos el diálogo, aunque sea 15 minutos, como para poder hacer consultas, profundizar en las experiencias. Pueden hacerlo por el chat o también levantar la mano. Vieron que tienen 3 puntitos donde pueden levantar la mano para solicitar la palabra. Y mientras yo voy recogiendo, bueno, algunas de las cuestiones que fueron apareciendo, así después también las panelistas tienen otros 5 minutos para recoger estas consultas o estas impresiones. María Luisa, ¿estás por ahí? Porque te vi que en un momento te habías desconectado, pero después volviste. Sí, sí. Sí, estás Sigo, acá. sí. Genial. Bueno, Ya. así voy compartiendo un poco lo que fue saliendo mientras vos compartías la experiencia en Venezuela. Bueno, había algunas compañeras que también remarcaban, ¿no? A veces también cuando no vivimos en el contexto y en ese país, nos vamos también preguntando otras cuestiones, ¿no? María Luisa remarcaba mucho la cuestión de la emergencia humanitaria y había compañeras que también decían si podías explayarte un poco en la cuestión del bloqueo, ¿no? También y del contexto internacional en el que está también atravesando Venezuela y el cual también podemos inferir que lo lleva, ¿no? a esta crisis humanitaria, más allá también de las decisiones internas, ¿no? y políticas de cada gobierno, también como para poder contextualizar un poquito lo que ha sucedido en estos últimos años en el mapa geopolítico en Venezuela. Después, bueno, algunas compañeras resaltaban mucho y te agradecían por compartir esta experiencia, también en este contexto, ¿no? que está viviendo el país y en las deficiencias que nos comentabas también en el acceso a los servicios públicos. Entonces valoraban mucho el trabajo que hacían organizaciones como las tuyas en este contexto tan desafiante, ¿no? Para poder seguir trabajando en la situación de las mujeres y también poder ir construyendo estas herramientas como los mapeos que nos brindan información para después también poder pensar, ¿no? determinadas intervenciones o políticas públicas, ¿no? para poder intervenir en esa situación y poder transformarla. Después otra compañera, Adriana Domínguez, recalcaba también la visibilidad de las mujeres con discapacidad, ¿no? con situaciones quizás de movilidad distintas en la vía pública, ¿no? Y cómo también en el ámbito familiar se vivían las violencias que percibimos en el espacio público, en el espacio privado. Esto un poquito fue lo que salió en torno a la charla que dio María Luisa. Después, María Luisa, te doy unos 5 minutos para que puedas redondear en estas cuestiones. Y en cuanto a lo que nos fue compartiendo Natalia, había una compañera, Ailén, que hacía un comentario que decía que son las femeneidades, al verse recluidas, ¿no? a las tareas de cuidado, quienes tienen una mirada más holística, viendo el total para que todo camine en las comunidades. Muy interesante la propuesta y muchas gracias por compartir. Bueno, después hay muchos comentarios de agradecimiento por ambas experiencias y participaciones. Y acá Caro Nievas le consultaba a Natalia dónde podemos, si tenés algo escrito sobre esta experiencia o si la organización, ¿no? también COSEAVIS tiene alguna publicación en torno a esta experiencia en El Salvador. Rocío hablaba de si hay algún tipo de relación entre el Estado salvadoreño y las cooperativas y si ella, por lo que entendía de tu exposición, Nati, es que no existían políticas, ¿no? desde lo público para el acceso a la vivienda en El Salvador. Yo ahí sumo, si querés, también porque iba en ese sentido también mi consulta, es eso, cómo, por lo que vos compartías, entiendo que el Estado no tenía, ¿no? un fomento de estas experiencias del movimiento cooperativo,
que fue más algo que nació desde las organizaciones. Y desde ahí también, bueno, cómo hacían para solventarse, o sea, de dónde iban obteniendo los fondos, ¿no? Para la construcción de las viviendas, si era todo por autogestión o si pudieron acceder además a algún tipo de proyecto que complementara esta experiencia y la fortaleciera. Y también cómo manejaban el tema de la titularidad, ¿no? De la vivienda. Vos hablaste del tema de la propiedad colectiva. Acá en algunas experiencias, acá en Argentina no tenemos esa figura, ¿no? De la propiedad colectiva en las cooperativas, y de hecho muchas de las movimientos históricos como el MOI que han querido utilizarlas se encuentran con algunas dificultades en la ley máxima que nosotros tenemos, que es la Constitución, porque está muy arraigada la cuestión de la propiedad privada, ¿no? En nuestro país. Entonces el movimiento cooperativista en nuestro país ha tenido que luchar con esta figura que no existe. Y han tenido que ir como encontrándole la vuelta. Entonces algunas organizaciones han optado, trabajando desde una perspectiva de género, en generar la titularidad a favor de las mujeres, ¿no? En algunas ocasiones, por muchas veces, bueno, en estos tiempos de espera que las familias se transforman, ¿no? O en situaciones también de violencia, bueno, favorecer a quienes estaban a cargo de los hijos. Entonces, bueno, también preguntarte un poco en ese caso, si ustedes trabajaban con la propiedad colectiva, cómo manejaban cuando surgían estos conflictos, ¿no? Al interior de la cooperativa. Bueno, si no hay ninguna consulta más, les dejo el espacio a, si querés, María Luisa, retomar vos. Así la dejamos descansar un poquito a Natalia, que habló recién. Y después vemos si surge alguna otra consulta. Ok. A ver si podemos escucharte. Venía funcionando el audio hasta ahora y creo que te perdimos de nuevo. Ajá, A ver, ahora. ahí va. Bueno, primero, bueno, agradecerles por las preguntas y las inquietudes acerca de la emergencia. Yo creo que es importante, es una cosa que he comprobado en diferentes foros, no necesariamente donde estoy yo, pero también con otras amigas y compañeras, es que cuando nosotros hablamos de un país en emergencia y cuando tenemos interlocutoras e interlocutores que de pronto tienen algún conocimiento acerca de países en crisis, en emergencia, la inversión... A ver, veníamos justo escuchándote súper bien y otra vez te perdimos. A ver, hasta que la recuperemos a María Luisa, puedo compartir algo también en base a nuestras charlas, ¿no? De qué difícil a veces es cuando, esto que decía antes, ¿no? Cuando uno no vive en ese contexto y en una constante situación quizás de precariedad y de emergencia, poder entender cuando hacemos alguna crítica, ¿no? También Claro. A quienes nos gobiernan cuando han tenido y han sido tan avanzados, ¿no? En lo que fue también desde Latinoamérica y sobre todo desde Argentina, hemos visto el proceso del chavismo como un proceso revolucionario, ¿no? De cambio en el pueblo. Entonces quizás nos cuesta desde lejos y no estando en ese contexto entender quizás hoy las crisis o las tensiones y las discusiones por las cuales está atravesando, ¿no? Este pueblo en particular, con otro liderazgo que también se ha ido debilitando, ¿no? En estos tiempos. Claro. La cuestión acá también creo que pasa por reflexionar acerca de cuándo fue declarada la emergencia humanitaria, ¿no? Y desde cuándo ese logro que fue de la sociedad civil para que se declarara y que las Naciones Unidas lo reconocieran como tal, el 2015, y los bloqueos tienen menos data, ¿no? Los bloqueos comienzan a partir del año
y comienzan con una sucesión de bloqueos a cuentas y visados de personas que están en altos cargos del poder y personas que no son nuevas al poder, es decir, son personas que han estado conviviendo desde el mandato de Chávez, que ha sido comprobada por organizaciones como Transparencia Venezuela su involucramiento en movilizar fondos de la nación a cuentas privadas. En ese sentido, aquí la gente de Transparencia ha hecho un trabajo importantísimo en identificar cuánto dinero de esa bonanza que ocurrió en el primer gobierno de Chávez ha sido desviada y como esa falta de inversión en las cuestiones sociales y en las infraestructuras del país han tenido gravísimas, ¿no? No sé si ustedes se enteraron, pero nosotros recientemente tuvimos un apagón que fue nacional y duró 2 semanas, o sea, todo el país estaba sin electricidad. Y bueno, no es una cosa, eso fue en el 2019, no fue una cosa que provino de un bloqueo, fue una cosa que es resultado de la malversación de fondos. Entonces yo sí creo que entiendo las dificultades de mirar el proceso de una manera diferente cuando eres una persona externa, pero también quiero hacer mucho énfasis en cómo la vida nuestra está diariamente y constantemente afectada por las consecuencias de la mala administración y de la cantidad de dinero que han robado personas de altísimo poder que no están llegando ahorita al poder, ¿no? O sea, que no es que aparecen con Maduro, sino que conviven en una cúpula desde hace bastantes años. Entonces, creo que hay que ser sensibles con eso, a pesar de que sí, por supuesto, Bueno, la perdimos en la mejor parte. Pero bueno, creo que sí que pues es un poco lo... María Luisa, perdona, si querés sintetizar, justo te perdimos en sí. la mejor parte cuando estabas hablando de que, bueno, que había que Bueno, ser sensible, ¿no? A esta situación. sí, o sea, lo que quiero decir es que hay esfuerzos para recuperar activos nacionales que han sido bloqueados y que, digamos, representaciones políticas que cuentan con legitimidad internacional, pero sin embargo no cuentan con poder, digamos, aquí en Venezuela, están tratando de redireccionar activos que han sido confiscados, especialmente en Estados Unidos, y que esas negociaciones han llevado a que nosotros podamos, por ejemplo, negociar las vacunas que a través del acuerdo COVAX, que pues aquí les puedo decir que nosotros no tenemos un plan de vacunación que se está ejecutando. Y el plan de acuerdo COVAX fue una propuesta de acuerdo institucional, ¿no? Entre los dos gobiernos paralelos que tenemos acá. Pero bueno, es un tema bastante complejo al que yo particularmente pido mucha sensibilidad y que estamos dispuestos a escuchar siempre desde el respeto, pero siendo uno el que tiene que vivir sin la luz, sin el internet, sin el gas, sin el transporte público, sin el efectivo, a veces cuesta procesar que tenemos tantos años en esto. Respecto a la visibilidad de las mujeres con discapacidad, Bueno, si quieren, vamos a hacer una cosa, le damos la palabra a Natalia y ahora cuando retorna María Luisa que pueda también profundizar un poquito en el mapeo, que, a ver, hola. ¿sí? Sí, No te justo cuando escuché, Cintia. empezaste a hablar de las mujeres con discapacidad y su visibilidad se volvió a cortar. Bueno, es algo de nuestro interés y hemos estado manejando algunas cifras con unos compañeros activistas en ese ámbito. Para nosotras hemos hecho esta integración digamos, espacios un poco más privados y más accesibles. Para el espacio público cuesta un poquito más, pero sí sabemos que esta ola de violencia las incluye, las afecta y que probablemente los índices de mujeres abusadas de la población con discapacidad son muchísimo más elevados de los que se conoce. Bueno, es algo en lo que ando de aportar y de capturar información allí también para darle visibilidad a eso. Pero me decías algo de los mapas que no logré, anotar.
No, justamente eso, el tema de cómo se había indagado, si habían tenido alguna cuestión en torno a las mujeres con discapacidad, y después había otra compañera que creo que debe conocer muy bien el trabajo de Resonalia, que recalcaba, ¿no?, cómo a pesar de este contexto de crisis que vos comentabas, ¿no?, y de agravamiento en los servicios públicos, organizaciones como Resonalia seguían trabajando, ¿no?, en este contexto tan desafiante en torno al derecho de las mujeres a la ciudad. Así que bueno, María, muchas gracias por compartir la experiencia y por tu tiempo. Y bueno, y seguimos ahí tendiendo redes. Les vuelvo a repetir de poder recuperar en la página de resonalia.org todos los conversatorios que hicieron el año pasado con las compañeras de Chile, de Ciudad de Trapo, que la verdad es que fueron bien interesantes, ¿no? Y trabajaron distintos aspectos, no solo la cuestión del espacio público, sino también de la movilidad, del cuerpo, de la cuestión de las migraciones también que nos comentaba María Luisa en un principio, en el contexto venezolano y chileno desde diferentes escalas. Así que bueno, las invito después a indagar en esa experiencia. Bueno, Nati, si seguís por ahí para poder recuperar un poquito las preguntas que salieron en torno a la experiencia que nos compartiste. Sí, gracias. Bueno, voy a empezar con esto que está en el chat, que dice que si hay algún tipo de relación entre el Estado salvadoreño y las cooperativas. Y sí, se entendió que sí, efectivamente no hay políticas desde lo público para el acceso a la vivienda en El Salvador por parte de las cooperativas que no trasciendan hasta el momento de un programa muy puntual. Es decir, ahorita la política, digamos, que está vigente, la política de vivienda vigente se basa básicamente en emitir subsidios o créditos subsidiados para la compra de vivienda privada y cierto tipo de vivienda social. Hasta la fecha, desde la gestión antepasada, hace, digamos, 2009, 2012 más o menos, no existen nuevos proyectos estatales que se estén desarrollando en términos de vivienda social o popular. Entonces, lo único que está vigente es la posibilidad de que uno con cierto nivel de ingresos, ni siquiera los rangos que más necesitan vivienda en El Salvador, sino que ciertos rangos de ingresos, digamos un salario mínimo, 2 salarios mínimos por hogar, pueden acceder a un crédito que les permite, pues, comprar una vivienda o arrendar una vivienda en sitios que, pues, tendrán sus dificultades. En general, el parque habitacional que está disponible ahorita para vivienda social padece de dinámicas de control territorial pandilleril, que por lo general, pues, la gente prefiere no acceder a estas opciones. Por obvias razones, porque también provienen de contextos complicados, entonces moverse a otro lugar también controlado por estas dinámicas, pues no es fácil, no es sencillo, sobre todo si se piensa desde la perspectiva de tengo hijos que me pueden reclutar para las pandillas y tal, va a haber acoso, va a haber violencia, entonces, por lo general, incluso, o sea, son viviendas que son muy, muy, muy baratas, pero ha habido casos a los que a la gente les han dado incluso, o sea, la única opción para sus rangos de ingresos, pues viviendas que son incluso casas tomadas por pandillas. Entonces, esto no es ninguna garantía, digamos, dentro de lo que podemos tener mapeado hasta ahorita como política habitacional o política de vivienda popular para estos sectores que tienen una necesidad muy latente de vivienda, que tratan de acceder al Estado, incluso tienen ciertos ingresos y para los que no, pues no hay opción. Entonces es por eso que sí es muy real la afirmación que hacen muchos cooperativistas por el hecho de decir, bueno, es que no hay alternativa, ¿no? Sin embargo, las cooperativas de vivienda, pues hasta ahorita las que han construido se han venido desarrollando a punta de proyectos gestionados con la cooperación, de manera un poco para
para ejemplificar y tratar de hacer incidencia con el Estado de que pues la alternativa cooperativa se puede desarrollar de esta manera si se cuenta con financiamiento y los marcos legales necesarios, un poco para demostrar eso, la capacidad de la gente para organizarse y más. Y también lo que más le temoriza al Estado, que es el tema de si me van a pagar o no, ya que son del sector informal o incluso a veces no tienen ingresos fijos, incluso no es gente que vive de otras personas o vive de remesas, por ejemplo. Entonces, el temor es ese, ¿no? Que si le doy un crédito a esta persona, pues no va a poder pagarme en los términos que yo necesito. Entonces, poco se han desarrollado estas primeras experiencias piloto con financiamientos de cooperantes para poder desarrollar o ejemplificar la experiencia. Y hasta muy recientemente, que fue en 2018, fue que se terminó de concretar igual con fondos de cooperación, pero pasándolos por el Estado, que el Estado se comprometiera a decir, bueno, estos fondos de cooperación se van a desarrollar a través del modelo cooperativo. Eso, no, 2018 no, 2016. Y eso se ganó gracias a que las cooperativas de vivienda pues tienen un anclaje muy fuerte al Centro Histórico de San Salvador, y lo que se planteó fue un programa de revitalización urbana del Centro Histórico de San Salvador con el componente habitacional que incluye sí o sí el condicionante de que la vivienda se tiene que desarrollar por la parte de las cooperativas de vivienda, y también revitalización urbana cultural con la participación de los sectores juveniles que viven ahí. Y como hay muchas cooperativas de vivienda que ahorita están constituidas en el Centro Histórico de San Salvador, entonces pues digamos que las condiciones eran propicias para aprobar pues el proyecto. Entonces ya el Estado lo ratificó, eso llevó un trabajo y una insistencia por parte de las organizaciones, porque el Estado, como no conoce, no sabe cómo apoyar este tipo de esquemas financieros, institucionales, para reconocer a las cooperativas como constructoras de vivienda, pero bajo una lógica no de mercado, sino una lógica de ahí va a vivir efectivamente la gente, bajo propiedad colectiva y más, y la gente, sobre todo el tema de la autogestión, ¿no? O sea, el Estado está acostumbrado a licitarle a una empresa privada constructora la ejecución de los proyectos, porque eso abarata costos y me genera los resultados que esperan. Pero como esa no es la lógica de las cooperativas de vivienda, entonces sí se ha tomado varios años. Pónganle que eso se viene gestando desde 2016 que se ratificó ese decreto, y hasta ahora están generando los desembolsos a las cooperativas para que las cooperativas puedan desarrollar los proyectos. Entonces sí hay, pero eso no es ley, eso no es un fondo que va a quedar permanente para cooperativas, eso va a ser para un número determinado de cooperativas, para un número determinado de familias, para un sector específico, geográfico específico, que es el Centro Histórico de San Salvador, y pues la lucha es tratar de replicar ese proyecto hacia otras zonas, ¿sí? Pero esto pues es un reto que está pendiente, porque dependiendo de cómo salgan los resultados en la ejecución de este proyecto, pues también dependerá mucho de las decisiones del Estado al respecto y demás. Al respecto, sí he escrito algunas cosas, no son como muy extensas ni tanto, ya les podré compartir pues los links. Pero también WeEffect, y que ha sido como una de las agencias de cooperación que más ha financiado este modelo en Centroamérica, y también la ONG donde yo estaba, pues ahí se sacaron varias publicaciones acerca de esta experiencia, no con el eje también de COSEAVIS, no con el eje o la perspectiva desde el feminismo, porque esa línea está poco desarrollada para estas experiencias. Entonces, digamos que lo que les compartí hoy fue más como un ejercicio personal, como de interés aquí de las redes con las que estamos con Cintia, pero no es un ejercicio formal ni un proyecto de investigación concreto. Entonces, pues, eso, pues, si lo quieren seguir explorando, adelante. Y bueno, otras preguntas que hacía Cintia. ¿Dónde está reglamentada la propiedad colectiva?
pues en El Salvador nos hemos ido por lo más sencillo, que es no pelear la propiedad colectiva a nivel de legislación, porque efectivamente eso sería una lucha, una batalla campal de no acabar. Y que también pues la gente no se tiene, digamos, el músculo político para jalonearla. Sin embargo, la propiedad colectiva ha encontrado igual su camino a partir de que la cooperativa es una empresa social que adquiere un terreno, que adquiere propiedad sobre un proyecto de vivienda, y nadie puede decir que una cooperativa no puede ser propietaria de un inmueble de ese carácter. Entonces lo que hace la cooperativa es reglamentar a lo interno todo el tema de que las familias se vuelven usuarias de las viviendas, usuarias finales, y no en términos de venta o de transacción, de traspaso de propiedad privada de las viviendas a las familias. Entonces, esto parte de que pues la cooperativa en efecto en su dinámica asamblearia, de todos los miembros se mantengan firmes acerca de nunca ceder por fragmentar, digamos, el predio o las viviendas construidas dentro del proyecto para empezar a titular a nivel individual las viviendas, que son pugnas que se mantienen, porque es una pugna al final ideológica. Es un tema de que la propiedad individual a mí me hace sentir más segura de donde yo estoy que un contrato que quizás no tiene mayor asidero que el de la cooperativa, ¿verdad? Un contrato con la cooperativa que me dice que yo acá puedo estar permanentemente si cumplo mis obligaciones como cooperativista, pero nadie me va a sacar de aquí, nadie me va a sacar de aquí, a mi familia tampoco, etcétera. Y se ha dado pues la particularidad de que, como les comentaba, la mayoría de hogares cooperativistas en El Salvador son encabezados por mujeres. Entonces, la convivencia con hombres al seno de estas familias pues es casi que son pocos los casos. Hasta ahora no han habido muy pocos casos, muy marginales de debate sobre quién se queda con la vivienda, pero sí al final la cooperativista es la mujer, y es lo que se ha tendido a hacer como al interno de las cooperativas, que el contrato de usuario se sostiene con las mujeres y luego los beneficiarios que se asignan son los niños, las niñas, las personas que quedarían en mayor condición de vulnerabilidad si un cooperativista hombre viene y dice los echo de la casa y ya no pueden vivir acá, ¿sí? Entonces, esos son casos muy marginales que yo no diría que son como ejemplificantes de lo que en realidad pasa pues en otras experiencias de cooperativas de vivienda que quizás sí tienen mayor cantidad de hogares pues mixtos, ¿verdad? Que tienen pues hombres y mujeres conviviendo como compartiendo esa responsabilidad. Como en este caso pasa que son más mujeres solteras, digámoslo así, las que conviven con sus familias, pues no se han dado conflictos o líos de manera como tan frecuente. Entonces, por eso quizás creo que tampoco hay como un mayor desarrollo de mecanismos para prevenirlo, ¿verdad? Porque no se ha dado mucho, han sido más como conflictos puntuales que se han venido resolviendo al nivel de la cooperativa, y la cooperativa ha tratado de velar por el bienestar de principalmente, muchas veces ha sido los hijos, que los hijos puedan ser titulados como beneficiarios principales y tratar de inducir a los hijos a convertirse en cooperativistas, y ya que ya no sea la mamá o el papá que se pelearon, que se separaron, sino que sean los hijos los que se vuelvan cooperativistas o bajo la tutoría de una familia cooperativista. No sé si se me quedó algo, pero pues por el tiempo lo dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias Natalia y María Luisa por sus experiencias, por sus reflexiones también. Como decía Nati, a veces estos recorridos también los hacemos en soledad, ¿no? Quienes intervenimos, quienes trabajamos con las mujeres, porque no es que desde el principio, o sea, están signadas estas experiencias desde una mirada feminista, ¿no? Desde una perspectiva de género. A veces también tenemos discusiones al interior, ¿no? De los propios equipos técnicos, y creo que también a muchas les habrá
pasado dentro de sus marcos de trabajo, de bueno, por qué es tan importante, ¿no?, incluir esta mirada para trabajar en cuestiones de desigualdad, ¿no? A veces solo nos centramos en las cuestiones de desigualdad económica y ponemos mucho foco en la pobreza, ¿no?, que es emergente y es una situación urgente, pero bueno, también las desigualdades, ¿no?, de géneros, las desigualdades que vivimos las mujeres a veces hacen que esas condiciones de precariedad y de pobreza todavía sean más profundas, ¿no? Y no son visibilizadas. Y bueno, con estas experiencias y con el camino que vamos realizando en conjunto podemos visibilizarlas. Y otra de las cosas con las que me quedo también de las experiencias que ambas compartían es cómo el participar, ¿no?, de estas experiencias para las mujeres ha sido una experiencia de transformación, ¿no?, de sus vidas propias, de fortalecimiento, de empoderamiento, ¿no?, en el recorrido que fueron construyendo, de problematizar también sus situaciones, ¿no? Si en el caso que había situaciones de violencia, pero bueno, también su estar y su vivir en ese espacio. Y cómo eso también, ese camino, ¿no?, de transformación y de lucha personal y colectivo, como también comparten algunas compañeras del movimiento cooperativista acá, impactan, ¿no?, luego en otras experiencias colectivas, ¿no?, e inciden en otras experiencias colectivas para poder también transformar no solo, ¿no?, las vidas de las personas que participan en esa cooperativa, sino también, como decía Natalia, ¿no?, que esa cooperativa no sea una isla, sino ir transformando las ciudades que habitan y ir también permeando el acceso, ¿no?, al hábitat y a la tierra para todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Solo para terminar también agradecerle a todas y a todos los participantes, a volver a ver caras que nos hemos cruzado en el camino. La verdad que es muy reconfortante y enriquecedor también en estos espacios. Y les comparto también, si es de interés, ustedes saben, yo también hace un tiempo, el año pasado, me incorporé al equipo de trabajo de SIGSA, que es la organización que preside Ana Falú, ¿no?, que es como nuestra pionera en este tema y que también ha allanado mucho el camino para muchas de nosotras para poder hablar de estos temas y para poder hacer también en estas cuestiones. Bueno, desde la organización estamos armando los seminarios que se hacen todos los años y que el año pasado en el contexto de pandemia no se pudo hacer, pero este año se van a hacer en formato virtual, que son las injusticias territoriales, se llama el seminario, y este año va a tener varias ediciones previo al seminario central, y justamente la semana que viene arranca en Santa Fe. Van a poder participar de forma virtual, pero lo que hicimos fue localizarlo en algunas territorialidades para justamente poder empezar a discutir algunas problemáticas situadas, ¿no? Entonces, bueno, la semana que viene va a ser en Santa Fe y van a estar compartiendo 2 paneles en 2 semanas distintas, algunas experiencias compañeras de ahí. Después va a ser en la zona de Mendoza y por último en la Patagonia, en Trelew. Así que bueno, las invito a ver las redes de SIGSA, de Canoa, que es la organización de Santa Fe con la cual se va a hacer, de la Red por un Hábitat Justo en Trelew, y de las compañeras de Ando Habitando y de Soy Nosotras de Mendoza, y bueno, y también las de Transespacio, que ahí vamos a estar difundiendo estas experiencias para, bueno, quienes les interesen y también para difundirlas con las organizaciones locales, porque justamente lo que queremos hacer es que puedan participar las mujeres, ¿no?, de estos territorios y seguir construyendo redes localizadas, ¿no?, y aunando fortalezas en estos momentos tan duros y emergentes que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la participación y por la paciencia también en las conexiones. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias, Natalia y María Luisa. Gracias.